Antes de arrancar con mis 15 minutos, quiero robarme 2 minutos para completar algo que dijo Pedro. No sé si conocen el concepto de asombro estúpido y asombro filosófico de Walter Benjamin, ¿no? Cuando yo veo que el American, ¿cómo se llama? Financial Service Roundtable, el Financial Service Roundtable puso 3,000 ejecutivos a hacer lobby en el Parlamento de los Estados Unidos, es decir, más de 5 ejecutivos haciendo lobby por cada miembro del Parlamento de los Estados Unidos para la liberalización del mercado. Y 10 años después vienen a decir cuál es el problema, o sea, cómo generó la crisis. O sea, una cosa es asombro filosófico, que es lo que les estoy diciendo, y otra cosa es asombro estúpido, o sea, cómo llegamos a esta estupidez. Ahora, completando un poco, yo no sé si ustedes conocen el término, la famosa filosofía del American Exceptionalism, que el pueblo norteamericano es cualitativamente mejor que el resto de los pueblos, ¿no? Quería decirles respecto a eso, nada más para completar el análisis de Pedro. Hank Paulson vendió con Goldman Sachs derivados por $3.1 billón, 3.1 trillones de dólares, sí. Quería pasarlo a quitarme el anglosajón. O sea, fue una parte muy importante de la generación de la crisis. 3 meses antes de que se desatara la crisis, Bush le pide que tome las riendas del Tesoro del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, la misma persona que ayudó a crear la crisis viene después, 3, 4 meses después, a administrarla, ¿verdad? Y uno dice, pero no hay conflicto de intereses ahí. ¿Cuánto habrá hecho él en ganancias vendiendo 3.1 trillones de dólares en CDOs, en derivados? Pues sí, había un conflicto de intereses, y para romper ese conflicto de intereses, Paul Hodgson o Hank Paulson vendió sus acciones de Goldman Sachs, que era la módica suma de $4.500 millones. Entonces, Pedro, la crisis y la estupidez tienen nombres y apellidos, ¿verdad? Si los Estados Unidos pagaron, si el gobierno de los Estados Unidos pagó el bailout, fue porque Timothy Geithner hizo presión para que fuera el gobierno de Estados Unidos el que pagara. Entonces, los 6 millones de personas que se quedaron sin casa en Estados Unidos deberían de ir a cobrarle a Timothy Dalton y a Hank Paulson por sus casas, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de economía, a mí yo soy muy crítico y mi análisis epistemológico lo hago desde la decolonialidad y de la transmodernidad. Y entonces yo no acepto conceptos universales como el de la ética, ¿no? Entonces, los únicos 2 conceptos universales que acepto en economía son los límites biofísicos de la naturaleza, ¿verdad? Y un estómago vacío. Hambre. Un estómago vacío es un estómago vacío en España, en África y en América Latina. ¿Ok? Entonces, en el 2009, Jacques Diouf, el secretario general de la FAO, dijo que necesitamos $44,000 millones para acabar con el hambre en el mundo. Yo hice el cálculo del bailout, del salvataje. Solo en Estados Unidos el salvataje costó $12.8 trillones. 12.8 trillones dividido entre $44,000 millones me da 290 años sin hambre en el mundo. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar ahora sí. Respecto a monedas sociales, el análisis de Pedro me gustó mucho porque es un análisis muy macro, mientras que el análisis mío es un poco más micro hacia lo interno de los países, ¿no? Me concentraré un poco más en el por qué monedas sociales que en el cómo, porque en el cómo necesito 3, 4 horas más. Entonces, yo defino un sistema económico como algo que organiza la producción y distribuye la riqueza, ¿no? Hay una regla, hay una máxima que habla del determinismo económico, cómo la economía y la tecnología restringe el desarrollo de las sociedades, algo que hay que tomar en cuenta. Quizás debí haber dicho que yo entiendo la globalización como la parte actual de ese proyecto
que llaman modernidad, ¿no? Y cuando yo hablo de capital, yo no hablo de dinero, yo hablo de una relación social, y no de una relación social como la entendía Marx, sino una relación social como la entendía Rosa Luxemburgo. Ok, ahora, una civilización que es incapaz de resolver los problemas, una globalización, en el caso de la globalización, es una civilización en decadencia. El sistema, tenemos 200 años de estar resolviendo el problema del capitalismo, ¿cuánto más lo vamos a resolver, verdad? A mí me parece importantísimo esta parte que fue parte de mi propuesta de tesis de doctorado, el capitalista, es decir, la persona, el dueño de los medios de capital, tiene una tendencia a percibir un decrecimiento en su ganancia a largo plazo, no en 3, 4 años, sino en 20, 25 años. Y la forma en que ellos responden a esa percepción es lo que nos tiene en esta crisis, porque yo agarré la tendencia de la tasa de ganancia en Marx es la S dividido entre C más V. S es ganancia, C es el capital constante y la V es el capital variable, que somos nosotros, los seres humanos, los que generamos riqueza. Entonces yo en mi propuesta lo que hago es que esa relación, lo que hago es que el capitalista se ha vuelto hacia la política para potencializar su aporte, su tasa de ganancia. Por eso el análisis que hizo Marx de un capitalismo, el capitalismo actual y el análisis que el capitalismo actual no tiene nada que ver con el análisis que hizo Marx de un capitalismo industrial. El de ahora se le llama más capitalismo financiero. A mí no me gusta llamarlo capitalismo financiero, me gusta más llamarlo capitalismo verde. Aquí en la segunda parte veo donde la tasa de crecimiento de las ganancias está potencializada por la política. Obviamente desde el punto de vista matemático eso no tiene sentido porque la política es una variable cualitativa, pero eso es lo que está sucediendo y Bourdieu decía, finalmente el capitalismo vence cuando se vuelve uno con el Estado y esto es muy importante en las implicaciones en el diseño de la moneda. No voy a entrar en esto para avanzar un poco en el tiempo, pero cuando se han hecho análisis de sistemas económicos primitivos, y aquí primitivos lo pongo entre comillas, se ha demostrado que la producción se organiza y que la riqueza se distribuye, pero no solo se produce y se distribuye la riqueza, se hace a través de o sea, existen más de un medio para organizar la producción y para distribuir la riqueza. Un caso típico, digamos, el africano, tradicionalmente se compran las novias con ganado y si usted llega a comprar una novia con dinero en efectivo es una ofensa grandísima, ¿verdad? Entonces, o sea, aquí tenemos que poner los puntos romper los paradigmas y ver cómo diferentes tipos de moneda funcionan para diferentes tipos de relación en diferentes tipos de sociedades. Bueno, yo lo llamo el epistemicidio económico porque es una única lógica la que está funcionando hoy en día, ¿verdad? Y aquí me quiero concentrar un poco, de los minutos que me quedan, me quiero concentrar un poco en el paradigma de la moneda. La moneda no es nada más que un nomos, decía Aristóteles. ¿Y qué es un nomos? Un nomos es un acuerdo. Nosotros acordamos que es moneda moneda es lo que nosotros acordemos que es moneda. Aristóteles decía, los pueblos primitivos tienen solo el trueque. El trueque directo tiene unas limitantes bastante fuertes. Ahora, gracias a las tecnologías de la comunicación y la comunicación, tenemos trueque multilateral recíproco, que lo hemos promovido muchísimo en Ecuador, que todavía no hemos logrado algún proyecto. Pero el primero que pegó el grito en el aire acerca del problema de utilizar una moneda como medio de transacción fue Aristóteles, porque dijo, cuando la moneda tiene un interés, se crea la posibilidad de generar dinero por dinero, y eso a él lo llamó crematística, y dividió el mundo en dos, en lo que es o economía, la gestión de la casa, que en el caso de Aristóteles hacía referencia a su casa, yo hago referencia a nuestra casa, al planeta,
y crematística, que es el arte de hacer dinero por dinero, que es lo que nos tiene en la crisis económica actual, ¿verdad? Ahora, una moneda, el concepto de moneda es un concepto neutro, como toda tecnología. Ahora, la forma en que se diseña la moneda es donde se le da, es donde se generan los problemas actualmente, porque la moneda, según la lógica económica neoclásica y según la política económica neoliberal, la moneda es deuda, ¿verdad? Ahora, habría que hacer un análisis en cada país, para ver cuál es el problema, pero ayer me quedé escandalizado oyendo que para que los gobiernos, para que España se financie, el dinero viene del Banco Central Europeo y pasa por los bancos. Eso me parece un suicidio, ¿verdad? Cuando ustedes tienen, o sea, como gnomos, podrían hacer lo que se justifica. El problema es que la fórmula anterior está demasiado penetrada entre la política y economía se ha vuelto una sola. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es crear relaciones con otro tipo de gnomos, con otros tipos de acuerdo, no de moneda, hablemos de acuerdos, ¿verdad?, que ayuden en la distribución, en la reciprocidad y en la gestión de la casa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué las amas de casa, el trabajo de las amas de casa es tan invisibilizado por el sistema hegemónico, por el sistema capitalista? Porque es un trabajo de reciprocidad y esa no tiene ningún interés económico. Entonces es lo que tenemos que aprender a observar primero antes de valorizar. Entonces, todo sistema que creemos como sociedad debería de aportar a la sostenibilidad. Como dije al principio, mientras Pedro hace unos análisis más macro, que me parecen geniales, yo hago unos análisis más hacia lo que es economía local, ¿verdad? Porque eso es lo que se dedicó, o sea, eso me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional y análisis de mi vida académica. ¿Qué entiendo yo por sostenibilidad? Tomar en consideración tres ejes: el eje social, el eje ambiental y el eje económico. Por eso me gustó mucho en la presentación de banca ética. Para mí, banca ética, para mí no hay ya les dije, yo no acepto conceptos universales de ningún tipo, porque lo que para mí puede ser ético, para ustedes no. E incluso lo que para ustedes puede ser corrupto, para mí puede que no. El problema es imponer esos conceptos, la universalización de esos conceptos. Pero yo veo que hay elementos, sobre todo en las instituciones financieras, que son claves, que es la transparencia y la participación. Pero imagínense lo que es ustedes decirle a un banco privado, por ejemplo, como Bankia, que no conozco muy bien la realidad española, pero un banco privado como Bankia, decirle al presidente: ustedes tienen que poner en la junta directiva 1 o 2 representantes de los empleados. Eso es romper el paradigma, eso va a ser imposible. A mí casi me han crucificado en Costa Rica por proponer eso a las empresas. Eso es participación, y transparencia muchísimo menos, ¿verdad? Si ya vale por algo, es por la transparencia, ¿ok? Entonces, tenemos que entender otro concepto que tenemos que acordar es que es desarrollo económico local. Entonces, hay desarrollo económico local orientado por el mercado y regeneración local, pero todo orientado por el mercado, y ese es otro problema epistemológico, porque todo va en función del mercado, ¿no? Nuestra estupidez ha llegado a tal punto que ya hablamos del mercado en tercera persona, del singular, cuando en realidad el mercado somos nosotros, ¿verdad? Y aquí es donde las monedas sociales, en el tercer elemento, es cuando las monedas sociales empiezan a tener sentido, porque es cuando el desarrollo económico quiere producir una alternativa al sistema hegemónico. Entonces, ¿cómo una moneda local debería aportar a un desarrollo económico local y que sea sostenible, ¿verdad? Entonces, tiene que considerar lo que es desarrollo económico, sin lugar a duda. Tiene que considerar una equidad social, sin lugar a duda. Y después tiene que considerar todas las relaciones, tiene que considerar el ambiente. Entonces, lo que se hace es, a nivel local, aquí estoy sobresimplificando muchísimo el concepto de localidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo local
los proyectos que nosotros hemos hecho donde la localidad son 100.000 personas, o cuando lo local es Madrid, o lo local es Bogotá con 8 millones de personas, o el DF con 20, 25 millones de personas. Sin embargo, aquí lo más importante es conocer, entender las principales relaciones económicas, entender las principales relaciones sociales y entender los efectos de las relaciones sociales y económicas sobre el ambiente y tratar de rediseñar algunas de ellas. Aquí lo estoy sobresimplificando y al principio dije, voy a hablar sobre todo del por qué monedas locales, más del cómo, porque para el cómo necesito un par de horas más que no tenemos y prefiero abrir la discusión. Sin embargo, lo que yo he aprendido es que a nivel, cuando la localidad es muy grande, como es el caso de Madrid, yo veo que diferentes monedas pueden convivir para estimular estimular la solución de diferentes problemas sociales y ambientales. Por ejemplo, me escandalizó la cantidad de basura que encontré en Madrid, y eso es algo totalmente ilógico si existiera una moneda social aquí, porque típicamente ustedes saben que el sistema económico divide al ser humano, a los seres humanos divide en dos, ¿no? Los que estamos arriba, los que ganamos intereses por nuestras inversiones, y los que estamos abajo, que son la inmensa mayoría, que son los que pagamos por los intereses de los que están arriba. Típicamente quienes recogen la basura son la gente que está abajo de la línea del ser, se llaman de colonialidad, son los que están abajo. Y esa gente gasta el 70 o el 80% de su ingreso en subsistir, en comida y en alimentación y en vestido. Y con una moneda local, con cierto grado de madurez, esa gente podría estar se le podría pagar un porcentaje importante de sus ingresos en moneda local, que tiene sentido en Madrid, si la moneda es aceptada en supermercados. O sea, la moneda circularía dentro del mismo sistema. Y el problema como el que tienen ahora, o sea, no hubiera surgido jamás. El problema es que todas las soluciones que surjan dentro del sistema tienen que cumplir con la lógica primera del sistema, que es la acumulación. Por eso a mí no me gusta tanto las microfinanzas, el microcrédito, porque el microcrédito ha tenido un éxito porque es un modelo de negocios. Mientras que si queremos romper con la lógica y generar independencia al sujeto, lo que tenemos que enseñarle es microahorro, no microcrédito. ¿Okay? El problema es que hemos perdido los sustantivos críticos, ¿no? En los 70 nos dimos cuenta que el concepto de desarrollo estaba equivocado. Bueno, entonces le pusimos desarrollo sostenible y todo arreglado, ¿no? Tenemos que buscar soluciones. Quiero dejarles un poco unas reflexiones ahí, no las voy a leer, pero quiero dejarles unas reflexiones acerca del actual sistema. Son reflexiones muy filosóficas más que económicas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me tomé? Tomé 10 minutos. Me faltan 18 segundos. Muchas gracias.